esta estructura europea es muy relevante porque es donde se establecen las relaciones de capacidades y de habilidades que tienen las diversas especialidades. Y en el tema de la oncología es especialmente relevante por los límites que tenemos con otras especialidades médicas que también tratan pacientes oncológicos. Para nosotros es muy importante estar en la UEMS y llevar a la UEMS el papel que el oncólogo radioterápico tiene, en nuestra opinión, en la asistencia oncológica. Y hemos de decir que tenemos la suerte de que una gran parte de los países que forman la UEMS en el grupo de radioterapia están de acuerdo en una visión más clínica de la especialidad. Por tanto, la UEMS representa como esa entidad supranacional donde las pequeñas dificultades que se encuentran y que son comunes en todos los países se solventan de una forma genérica para todos. Estar en la UEMS dirigiendo el grupo de oncología radioterápica supone una posibilidad de mejorar la posición de la oncología radioterápica en el concierto de la oncología, de la asistencia oncológica. Y tiene esa ventaja porque nos va a permitir, junto con otros países, establecer un marco común de la especialidad a nivel europeo que nos va a permitir poder volver a nuestros países con una estructura europea. De hecho, estamos trabajando con la ESTRO en lo que es el Core Curriculum de oncología radioterápica. Y de hecho, hoy mismo tenemos la primera reunión para acabar sacando el Core Curriculum de ESTRO, que el último fue de 2011 y que, si Dios quiere, pues sacaremos en el 2018 en la revista Verde, en la revista de la sociedad. Este Core Curriculum después tiene que ser avalado por la UEMS. Por tanto, son dos estructuras diferentes, pero la ventaja de eso es que este Core Curriculum, si la UEMS lo avala, que esperamos que así sea, va a tener una repercusión que saldrá de la propia ESTRO y que afectará a todos los países europeos. Por tanto, es muy relevante. Bueno, básicamente los cambios que se están incluyendo son cambios que tienen que ver con el papel del oncólogo radioterápico en la asistencia oncológica. Es un cambio que es fundamental porque coloca al oncólogo radioterápico en el núcleo central de la asistencia oncológica en todos los aspectos, desde el diagnóstico, la asistencia a los pacientes con tumores de origen genético, al tratamiento sistémico o al seguimiento de los pacientes. Pero a la vez obliga de alguna forma a los países a que también estructuren conocimientos de colaboración, conocimientos de comunicación de los profesionales con sus pacientes y con otros profesionales. Es decir, ampliamos el ámbito de las competencias que tiene que tener un oncólogo radioterápico, que se salen de lo puramente en la administración de radiaciones ionizantes hacia una visión global de participar en los procesos de diagnóstico y estadiaje de los pacientes, pero también en los procesos de seguimiento y de comunicación con los pacientes y con otros compañeros, ¿no? De tal forma que situamos o esperamos poder situar al oncólogo radioterápico en un lugar central de comunicación con el aspecto de los compañeros quirúrgicos, con los aspectos de compañeros de tratamientos médicos, ocupando un lugar central que es el que ocupamos porque entendemos el lenguaje de todo ello.